referida a dos aspectos que son fundamentales en el reino, ¿no? Tenemos que saber cómo nos manejamos en el reino, de qué manera llamamos a lo sobrenatural a nuestras vidas, pero también para ello tiene que ver con nuestro conjunto de principios y valores, nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, tiene mucho que ver con lo que creemos, con lo que sentimos y tiene que ver con lo que ejecutamos. Es un tanto alinear lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hagamos. Todo esto tiene que estar alineado si conocemos este mundo sobrenatural para que pueda el reino estar con nosotros. Te dice, ven a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y asimismo, a veces la voluntad nuestra no precisamente es la voluntad de Dios, pero tenga por segundo que la voluntad correcta es la de Dios, porque ella es buena, agradable y perfecta. Y como es buena, agradable y perfecta, a veces, pero Dios mío, pero ¿por qué me acontece esto? Y una persona que dice, bueno, Señor, es tu voluntad, entonces no padezco en medio de que el resultado no es precisamente el esperado. Pero sí sabemos que al final de camino entendemos, wow, es tremendo. Por ejemplo, le voy a comentar algo muy breve. Cuando conocí este camino, de verdad tuve un momento muy difícil de mi vida, próximo a la muerte inclusive. Bueno, de verdad me enamoré del Señor, vi la diferencia de una vida sobrenatural, vi cosas que nunca me hubiese podido haber vivido. A los 41 años fue que conocí a Cristo al borde de la muerte, como les dije, pero sí me interesé en saber de qué trataba esto, ¿no? De qué trataba el camino. Encauzándome en él, encuentro con un deseo de una vida que nunca había experimentado y por tanto procuré profundizar todavía más, tanto que, bueno, vengo de la vida militar, era teniente coronel en ese tiempo, profundicé en el camino y bueno, dije, no, pero voy a meterme de lleno, bueno, por razones que solamente Dios sabe, Él, digamos, confabulando el universo, y nos hicimos pastor. Pero yo le digo a mi apóstol, le digo, él está en Barquisimeto, le digo, apóstol, yo me quiero ir de baja, porque quiero dedicarme al evangelio. Y él me dice, no, Almao, mira, no, así no, tú no te vas a ir de baja, tú vas a hacer la obra en la Fuerza Armada. Y yo, wow, en la Fuerza Armada, si yo los conozco a todos, todos son unos rebeldes. Entonces, no, usted entra ahí el evangelio. Y mire que fue importante, porque ahí pasaron muchas cosas, se creó el Consejo Pastoral de la Fuerza Armada, una directiva, se creó una directiva, un cuerpo de pastores, pero todos con diversas formas de pensar, de actuar, de una manera muy contraria. Acuérdense que en el Evangelio tiene corrientes y doctrinas, pero alguien tenía que agrupar, ese era el trabajo que me tocaba. Y yo sufrí mucho por decir al Señor, no entiendo por qué me pusiste en esto, si yo conocí un evangelio muy hermoso, pero aquí todo es esto, no me entiendo, no me comprendo, todo tan diferente. Y así pasé más o menos como un par de años, 3 años, estuvimos en esto, contrario, muy contrario a lo que uno creía, pero tratando de alinear para lograr lo que tanto anhelaba el Señor, que la unidad del cuerpo, la unidad, la familia unida, los pastores unidos, la visión de ciudad, de unidad. Eso me costó mucho, varias veces salí rascándome la cabeza porque no entendía. Y hoy les digo, yo decía, bueno, pareciera que no era la voluntad de Dios porque no se veía como quería. Pero ahora, dice el relato, estoy terminando con el relato. Ahora, en esta visión de la pretensión de la Asamblea Nacional, de llegar a hacer cambios en las leyes para desproteger o para que se vulneren los principios de familia, encontramos con que teníamos que reunirnos todos los pastores. Bueno, imagínense, toda la cantidad de problemas, dificultades en ponernos a mantener juntos, pero fue fundamental aquellos tiempos, porque si aquellos tiempos no hubiese aprendido, probablemente muchas cosas no hubieran sucedido en el día de hoy.
Por eso es que cuando tú estés viviendo algo que digas no entiendo, yo creo que una palabra muy propia de uno, decir no entiendo, por qué esto, por qué aquello. Bueno, hay que someterse a la voluntad de Dios y tú le dirás, no entiendo, Señor, no sé qué quieres tú conmigo, pero algo sí te digo, sé que al final de este camino tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por tanto es hacer su voluntad. Es hacer su voluntad, no es la voluntad mía. Estamos más que entendidos que como le incorporamos emociones, sentimientos, deseos a nuestra voluntad, seguramente no es ni la que nos beneficia. Pero al final del tiempo, ahora no entiendo. Yo no sé si a ti te ha sucedido que en un momento tú no has comprendido nada y al cabo de varios años tú dices, wow, gracias a Dios, no sé si podemos reconocerlo, decir gracias a Dios que no se hizo como quería, porque no íbamos a entender. Entonces, quiero incorporar este tema del reino a dos aspectos que son fundamentales en preservar, en desenvolvernos en ese reino. Uno es la palabra de Dios. Orar, leer la palabra, muchos tienen un concepto de las Sagradas Escrituras muy altruista, muy alto, como que muy lejos, muy inalcanzable. Pero otros creemos que las Sagradas Escrituras, a pesar de que son escritos inspirados por Dios, es también un manual de vida, es como una combinación de lo grande con lo natural, o sea, lo natural es la manera como nos debemos desenvolver en el reino. Entonces, cuando entendemos que la Biblia tiene todo aquello que hoy estamos atravesando, es más, o ahora con este avance de la tecnología usted encuentra, tengo ira, y usted se mete, ¿qué versículos completa la ira? Y ahí mismo le aparecen de una vez cuáles son los que tiene que leer. Y si interpreta, se va a dar cuenta que Dios le va a decir algo con respecto a eso. Mira, tengo un deseo inapropiado, muy contrario. La palabra le dice cómo canalizar esos deseos. Si leemos la Biblia con la intención de conocer qué quiere Dios para nosotros, vamos a encontrar un material muy rico para poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana. Por eso es que es importante entender que la palabra es fundamental conocerla. ¿Qué dice la Biblia? Basta con que luego nos sobrepongamos al viejo ser, basta con que nos sobrepongamos a ser hombres de bien, basta con que querramos dejar los hábitos a un lado y sobreponernos, porque en esa lucha que luego de librada, Dios dice, wow, mira a mi hijo creyendo en mí, por tanto, le llegará su momento de bien. Y el otro aspecto es la oración. Entonces, de entender hay dos aspectos fundamentales. Uno, la lectura de la palabra. Dice que la palabra es más cortante, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, causa estragos. Es lo único que puede hacer que esos hábitos se remuevan. Y la otra es la oración, porque la oración es una especie de relación o de intimidad con Dios, donde el hombre o la mujer desnudo ante su presencia, bueno, se puede comentarle al Señor sobre lo que está aconteciendo, sobre lo que quiere, sobre lo que cree que le puede beneficiar y aprende a esperar en Él. La oración pasa a ser fundamental para crecer. Entonces, hoy traigo una palabra referente a cómo orar, o sea, las oraciones que pasan a ser efectivas o las oraciones que Dios responde, las oraciones que Dios contesta. Yo creo que tú que decidiste estar hoy aquí y que viniste a esta iglesia, creo que Dios te puede orientar, porque cuántas cosas no queremos que Dios nos responda, o cuántas cosas estamos esperando. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? Pregunto. Todos estamos esperando siempre algo de Dios, siempre. El hombre siempre tiene que anhelar algo más de lo que tiene, siempre tiene que creer por estar en mejores condiciones. Hay gente que logra alcanzar un estatus, pero quiere todavía avanzar aún más. Entonces, esto es menester en el reino
orar. La oración, que no es otra cosa que una comunicación fluida con el Señor, un tanto mostrándonos en nuestra carne lo que hacemos, lo que debemos de hacer, las luchas que estamos librando, lo que no podemos superar, las limitaciones que estamos teniendo, es una comunicación que no lleva consigo tanto formalismo. No lleva tanto, no es un cortejo, porque es como si nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Todos los que estamos en este lugar, que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya como coherederos con Él, somos hijos de Dios. Nosotros somos coherederos con Cristo. Él es el canal que hizo a los que consideramos como gentiles, porque los gentiles somos los que no somos judíos, pero como no somos judíos, somos gentiles, por tanto, Jesús fue el que nos hizo coherederos con Él. ¿Para qué? Para hacernos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, ¿cómo tenemos que comunicarnos con Dios? No debe ser de una manera tan rígida, tan dura, si necesita un escenario, usted puede agarrar un ladito de la cama, sentarse sobre ella, puede ir a un lugar a solas y poder cerrar sus ojitos y comunicarse con Dios de una manera muy fluida. Bueno, pueden haber agendas, que sea la adoración. Por lo general nosotros siempre adoramos, dando un escenario o creando una atmósfera, siempre escuchamos unas adoraciones, luego pasamos a un agradecimiento, luego pedimos perdón por lo que hemos hecho, pero tiene que haber un área, un momento donde podamos comunicarnos con Él, donde le podamos decir, expresar de nuestro corazón. Un tanto como cuando tenemos confianza con alguien, tenemos mucha confianza y somos sueltos con ese alguien. No sé si usted sabe, usted tiene a alguien con el que se puede hacer más suelto que con otra persona. Hay alguien con quien cuando usted ve, usted puede expresar sus más profundos sentimientos, sus deseos inclusive, sus malestares, sus inconformidades. O sea, se necesita una relación muy íntima con el Padre. Por eso somos hijos. ¿Y el hijo cómo va al Padre? ¿Cómo quiere el Padre? ¿Cómo quisiera un padre? Dice la palabra que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo quisiera un padre que su hijo lo tratara? Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, yo quisiera que mis hijas vinieran a mí con fluidez y dijera, papá, mira, me está sucediendo esto, por muy difícil que sea, ¿qué hago, papá? ¿Qué hago? Mira lo que me está sucediendo, o mira este motivo de alegría, o mira esta necesidad que tengo, o papá, no hallo cómo hacer aquí en esta condición. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Dios quiere que tengamos una intimidad profunda, hacerlo de Él el Padre, el amigo, el de la confianza. Porque si no tenemos confianza con Él, pudiéramos buscarla con otro que no precisamente es el que nos va a dar la respuesta correcta. Usted, por ejemplo, una mujer que tenga una relación, que tenga un problema con su marido, y en ese problema con su marido va y busca a otra mujer que está divorciada, ¿qué le va a decir? La mujer le va a decir, divórciate, no esperes más, hay un mejor hombre para ti. Pero si usted, por ejemplo, va al Padre y usted le dice, Señor, conozco la palabra, y le digo, probablemente usted va a sentir algo que le diga, no, tiene que saber soportar. A lo mejor habrán cosas tú que tengas que cambiar para que la relación mejore. Entonces, eso se consigue cuando hay una relación íntima muy grande con el Señor. Pero cuando de pedir se trata, yo quiero soportar en la Biblia, ¿qué dice ella? Cuando de pedir, ¿cómo pedir? Aquí es donde va a comenzar la palabra, porque hay algo elemento fundamental que en el desarrollo de la palabra voy a comentar. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos. En aquel día no me preguntaréis nada. Me llama la atención
que dice que va a llegar un tiempo donde no le vamos a preguntar nada, porque sabemos tanto qué es lo que quiere el Padre o cómo quiere el Padre que hagamos, que va a ser tan fluida la comunicación que no tendremos ni siquiera que preguntarle. Ahora muchas preguntas tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo actuar o no sabemos cómo operaría el Padre. Pero dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, dice la Biblia que todo lo que pidiéramos, Él nos los dará. ¿Cómo es que tenemos tiempo pidiendo y no nos los da? ¿Qué está sucediendo? Dice, todo lo que pidiéramos a Él, Él nos los dará. Yo creo que es en quienes escudriñamos la Escritura, es un motivo de saber por qué esta palabra está tan clara en la Biblia y por qué es tan difícil que cuando queremos algo no nos lo dé. Vamos al 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! Pero dice la palabra, porque en este tiempo, cuando él estaba hablando, este escrito en el libro de Juan, él lo estaba haciendo con los discípulos. Ya tenía tiempo con ellos, les preguntaba a ellos, o sea, hasta ahora no piden. Y no es que físicamente no estaban pidiendo, no es que no estaban conversando con ellos, sino que no lo estaban haciendo de manera correcta. No estaban haciendo esa petición en las condiciones correctas, porque según lo que entiendo, hay pareciera una diferencia entre si yo te doy si me pides, pero hasta ahora no me has pedido. Es un tanto, entiendo, como que si tuvieras un manjar al frente, en una mesa aderezada con todo aquello que te encanta, con todo aquello que has deseado comer, tienes hambre y aún así no puedes comer. Wow, ¿cómo es que si yo, tengo tanto que pedir? ¿Usted cree que puede existir alguien en este planeta que no tenga algo que pedir? No, porque el hombre siempre va a querer tener una condición mejor que la que posee. El hombre y la mujer siempre va a querer hacer algo y estar en mejores condiciones que la que tiene. Y eso es normal, porque la humanidad ha evolucionado, es porque la gente siempre ha deseado estar mejor. Si nosotros hablamos de hace 30, 40 años atrás, no nos imaginaríamos que hoy pudiéramos tomar un celular. Nosotros con nada más, yo recuerdo cuando llegó por primera vez el teléfono ese, el teléfono este de cable, ya hasta se denominó, de cablecito. Y yo recuerdo la primera vez que llegó a mi casa y cuando yo digo, wow, Señor, la tecnología está tan avanzada. Cuando llegó el televisor. Pero resulta que alguien no se conformó y siempre quiso más. Y en ese anhelar más, esa persona creyó, porque hay algo que es fundamental para poder lograr o para poder obtener lo que pedimos, y es un corazón de fe. Muy importante con todos aquellos que están pidiendo, es un corazón de fe. Y el corazón de fe, por eso hay un versículo que dice en el libro de Romanos 10:10, dice Romanos, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, yo creo, con qué fe está incrustada en tu corazón lo que tú quieres lograr. Yo tengo que creer que la palabra es viva y eficaz. Yo tengo que creer que lo que está en mi corazón es lo que... Pero una de las trabas o de los estorbos que tiene en oración es que lo hacemos de una manera muy rutinaria. Pero seguramente no llevamos en el corazón ese fervor de creer que esa oración va a ser respondida. De que lo que estamos pidiendo se va a dar.
de que es cuestión de tiempo, de paciencia, porque de cierto hay que entender que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Y que Dios no es un cajero automático, que hoy tú le pides y mañana te responde. No, por el contrario. O sea, es entender que más temprano que tarde, o más tarde que temprano, Dios responderá. Ahora, ¿con qué fe nosotros pedimos? Porque muchas veces se va a la oración es a manifestar una queja, o un por qué no se ha dado, o por qué a mí, o por qué está pasando esto. No sé cuántos explicaron por qué de toda esta situación que ha vivido Venezuela. Yo me la pregunté. ¿Por qué tenemos un problema familiar? ¿O por qué pum, aparece un ser querido con una enfermedad? ¿O por qué inmediatamente, sin más allá ni más acá, en un momento hay un problema entre una relación de pareja y una familia se ve comprometida y sacudida por una situación difícil? ¿O por qué aparece alguien amenazado con una cárcel? Pero bueno, y veníamos bien y de repente surgió este problema. ¿Por qué? Hay muchas interpretaciones del por qué. Pero una puede ser para que la gloria de Dios se manifieste una vez resuelvas el problema. U otro es, Señor, ¿qué tienes contra mí? Lo que sí es cierto es que la manera como Dios quiere que obremos es que exista, o sea, que tú tengas un corazón muy fortalecido para que cualquiera sea la adversidad, la dificultad o lo que quiera que ella esté atravesando, tus oraciones que vengan del corazón produzcan frutos en su tiempo. Importante aprender a tener una vida devocional y hacer oraciones correctas, oraciones que vengan de lo más profundo de nuestro ser, que se haga con ese... Puede suceder que una persona que esté en oración ya haya tomado, el que lo esté haciendo, lo haya tomado como una rutina, ¿sí? Se levanta toda la mañana, algo normal, entonces no le mueve el piso a Dios. ¿Por qué? Porque no logramos que Él intervenga en lo que hacemos. Hay muchas formas de saber si es de Dios, si es por cuestiones de tiempo, si es por cuestiones de la oración, si es por otras razones. Pero sí te puedo decir que por lo que quiera que sea, cuando existe una oración efectiva, una oración con el corazón, cuando no hay estorbos, tenga por seguro que no solamente Dios responde, sino que al final lo que estés viviendo termina siendo como una bendición para tu vida. Por eso a veces dice la palabra, pedir como queremos no sabemos. Dice Incleo, o sea, la palabra dice que nosotros podemos pedir, pero ni siquiera sabemos pedir. Y tenemos que aprender a pedir de manera correcta. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a encontrar una palabra, Santiago 5, 16. Dice así. Entonces dice que en la oración, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces entendemos, déjenmela allí por favor, porque uno de las trabas que hay para que las oraciones sean respondidas es que probablemente el corazón no esté alineado de manera correcta. Porque si no nos confesamos las ofensas y las dejamos pasar, ellas pasan a ser como una especie ponen como el corazón duro. O sea, que las ofensas que no se resuelven y que se dejan pasar se van acumulando. Entonces de repente usted puede tener la oración correcta, usted habla con Dios y de verdad usted siente su presencia y se desnuda con Él y habla de una manera clara, pero resulta que usted tiene algo contra alguien
o alguien tiene algo contra usted y no se confiesan esas ofensas. El corazón, como dice la palabra, que la fe viene del corazón. Pero ¿de dónde viene la vida? La vida también viene del corazón. Si la vida viene del corazón, o sea, viene de allí emana la vida, y en esa vida usted tiene algo contra alguien, y en el mejor de los casos lo olvidó. Hay quienes dicen, no, yo no tengo nada contra nadie. Usted no, pero no se atreve a acercarse a ese alguien. No se atreve a tomar un teléfono y decirle, hola fulanito, mira, ¿cómo estás? Quiero decirte de verdad que te quiero, que te aprecio. Si eso no sucede, esa oración tiene un estorbo. Por eso dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. Entonces dejamos de ser justos. Hay muchas acepciones para realmente en esto de la justicia, es tan ambiguo, tan amplio, pero dejamos de ser justos simple y llanamente porque teniendo algo contra alguien, una molestia que puede comenzar hasta porque me miró feo, una molestia que puede comenzar porque esperaba de alguien algo y ese alguien no me lo dio y ni siquiera él se acordó, no lo hizo con mala intención y resulta que aún así ese algo ya se configuró algo en contra. Entonces ya la oración pasa a tener un estorbo. A esa oración se le pone un techo. Por eso que usted ve gente que con mayor facilidad consigue cosas más rápido. Pero usted profundizaría sobre esa persona y va a encontrar en ella que hoy se incomoda y mañana como que sin nada. En otras palabras, tiene un corazón limpio. Usted ve que alguien le dice una cosa y al rato como que si nunca había sucedido nada. Y la gente piensa que por permanecer en silencio ante una situación ya su corazón está sano. No sabe que está acumulando esa incomodidad con otro malestar, con otro, y cuando menos acuerdo, el corazón se está cauterizando, se está convirtiendo como en una piedra. Esas oraciones ya tienen techo. Esas oraciones ya no van a llegar a ningún lugar. Y hay gente que se le van a ir los años, se le van las décadas, se le van los tiempos y no termina de soltar. Por eso es que obra la palabra perdón. Y cuando volvemos al versículo de Santiago, él dice, confesaos, dice, ofensa uno a otro. Confiésese, mira, de verdad, bueno, quiero disculparme, me sentía mal contigo. Perdóname porque de verdad pensé mal de ti. Mire, en estos tiempos hay una especie de sensibilidad tan grande, una sensibilidad que aquí todo se ha creado como una especie de suspicacia, porque hasta por lo que creímos haber pensado se hace un problema, hasta por lo que debimos haber hecho, hasta por lo que dejamos de hacer. Y resulta que la persona que tiene una relación con Dios piensa que no es lo que ha cauterizado en su corazón, sino que Dios no quiere responder. Y así como el reino contempla principios, de la misma manera, de entre esos principios, esa fórmula, como nos debemos conducir el reino, un corazón cauterizado es un corazón que no va a llegar aún a ningún lugar. Por eso que el orgullo es uno de los peores males. Uno de los peores males que puede tener un ser humano es el orgullo, porque el orgullo cauteriza directamente el corazón. Una persona orgullosa, una persona que dice, no, yo no voy a acercarme, no, yo no voy a hacer esto, no, yo no voy a dejar, no, yo me quedo callado, no, yo no tengo nada con nadie, se autojustifica al decir, no, yo no tengo nada con el hermano, pero tampoco se le atreve a acercar.
Y yo creo que muchos de lo que queremos que Dios nos responda, tenemos que mirarnos en el fondo qué nos produce con alguien que no nos hemos comunicado en un tiempo y decidimos dar un paso para saber si nuestro corazón está cauterizado o un corazón hábil para que una vez pedido algo a Dios, Él nos responda. En el libro de Marcos, mira lo que dice el libro de Marcos, porque la palabra está tan rica, es tan rica en contenido de lo que respecta a la oración y lo que Dios tiene para los que lo amamos, para los que lo seguimos, para los que hacemos el bien. Y óigase, mis hijos, no basta con que hagas el bien. Tú estás haciendo el bien, yo creo. Aquí no estamos hablando de pecado. Obviamente que el que está en el pecado, o sea, está apartado totalmente. No quiero tocarse porque el que está, si hay alguien aquí que está pecado, yo sé que Dios está incidiendo y tal más temprano que tarde, estando en la iglesia, ese pecado desaparece de su vida. Dios es hermoso y maravilloso, pero estoy hablando con gente que está haciendo lo correcto, que está haciendo el bien, pero resulta que tiene patrones de formación muy contrarios a tener un corazón limpio. Y es gente que fue rechazada, gente que fue muy maltratada, muy golpeada, personas que fueron duramente maltratadas. Y hoy piensan que están en su normal y que no les afecta el futuro. Pero no saben que tienen que revisar. Y eso es fácil. Cuando usted vea que no se puede acercar a alguien, diga, estoy comprometido, mi corazón no está correcto. Eso es fácil. Cuando usted no puede mirar a alguien a la cara, cuando usted no puede, no sé, yo tomo por ejemplo los años, por lo menos una vez una vez cada 6 meses, sobre todo los fines de año, a llamar a todo el mundo, todo el que esté en mi agenda, todo el que pasa por mi mente. Y no lo hago porque la persona se merezca o no se merezca. No lo hago porque yo quiera algo o no quiera algo con esa persona. Lo hago por tener mi corazón limpio. Porque si yo, como hijo de Dios, quiero que Dios me responda, yo no debería tener nada con nadie. Por tanto, ¿qué me importa llamar a un hermano? ¿Qué me importa llamar a mí a un hermano que se fue de la iglesia? ¿Qué me importa a mí llamar a una hermana que hoy no está aquí y que por lo menos me vea con un corazón desprendido? No, hermano, mira, no me importa de verdad lo que quiero es tu amistad, lo que quiero es estar bien contigo. No precisamente porque quiera nada con ella, no precisamente porque él quiera nada conmigo. Lo único que es importante y debo considerar que para que Dios responda a mis oraciones, mi corazón debe estar limpio. Mi corazón debe estar sano. Por eso que en el libro de Santiago, antes de entrar, habla de que con ello nuestro corazón de Santiago. Quiero regresar un poco, por favor, disculpen, allí a Santiago 5, 16, nuevamente, mis hermanos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. O sea, nosotros somos sanados internamente cuando nos confesamos las ofensas unos con otros. Cuando hay sanidad, una sanidad interior, es cuando confesamos nuestros malestares, nuestras molestias, nuestras incomodidades, nuestros males. Ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 11, tiene una palabra poderosa que te va a servir. El libro de Marcos capítulo 11, versículo 24 dice así: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, mira lo que dice esta palabra, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo no sé si usted le hizo rema esta palabra, pero cuando estamos orando, es pedir creyendo que lo recibimos. Por eso cuestiono tanto la oración con queja. Porque cuando yo digo, ay Señor, ay, pero ¿por qué?
qué, Señor? Pasa el tiempo y no pasa nada. ¿Pero qué tienes tú contra mí? Yo estoy orando, sí. Ahora, ¿estoy orando creyendo que voy a recibir algo? No, porque estoy orando reclamando. Cuando yo oro, una cosa es que yo le diga, Señor, yo te pido que tú, Señor, tengas la misericordia algún día, Padre, y me puedas obsequiar o me puedas dar esto que estoy pidiendo. Esa es una manera de pedir, ¿verdad? Y otra cosa es que tú le digas, Señor, gracias porque ya me diste lo que estoy esperando. Esta segunda es una oración con fe, porque tú crees que el Padre te va a responder. Por eso dice, yo pido, yo puedo pedir, o sea, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y tomad, tocad, y si te pedid y se os dará, tocad y se te abrirá, pedid y os dará, y porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. O sea, si yo pido, una cosa es que usted vaya a tocar una puerta y usted diga, ay, Señor, ¿será que cuando toque esta puerta esta persona me va a responder? O que tú digas, yo voy a tocar esta puerta y esta puerta aún así se me va a abrir. Cuando yo quiero algo, tiene mucho que ver mi forma de pensar, mi forma de ver lo que yo estoy pidiendo. Hay gente que pide pensando que no le va a dar, que no le van a dar. Y hay gente que dice, bueno, yo voy a hacer el intento, pero prácticamente lo que voy a perder mi tiempo. Yo le aconsejo, no vaya. No vaya. Porque si usted va pensando en que lo que usted va a pedir no se lo van a entregar, ya usted cerró la puerta. Hace un tiempo, tengo tiempo que no cuento esta historia de 3 personas que estaban pidiendo trabajo. De una persona que estaban pidiendo trabajo. Y entra la primera y sale muy cabizbajo. Entra la segunda, el hombre esperando dice, no, dice el que está sentado, no, man, si ese hombre que iba mejor vestido que yo, que se le ve cara de un profesional que yo, no, si no le dieron trabajo a él no me van a dar trabajo a mí. No, ¿y para qué? No? Y mira, ahorita lo vi por la rendija de la puerta, ese señor se ve muy altivo. Empieza ese señor a meterse una cosa en la cabeza de que lo que pidió no se le va a dar. Mire, para que usted vea lo que es el tema de la oración. Cuando ese hombre, esa segunda entrevista duró rato, pero ese rato que duró, él estaba maquinando todo lo que le iba a pasar contrario a lo que iba a hacer. Y cuando lo llamaron, salió el otro, también cabizbajo, y cuando inmediatamente el señor pase, no voy a pasar nada, quédese con su trabajo. ¿Por qué? Porque la mente juega un papel fundamental en lo que usted quiere lograr. La mente es determinante en lo que usted quiere lograr. Gente que va en busca de algo sabiendo que no lo va a obtener. Y de lo mismo acontece con la oración. Las oraciones tienen que, para que sean efectivas, tienen que pedirse dándole gracias porque ya lo recibieron. Señor, gracias, Padre, porque sé que esto que yo quiero, ya tú me lo diste, solo voy a esperar tu tiempo, pero de que es mío, nadie me lo quita. Esa es una oración que lleva fe. Esa es una oración que lleva fe, que lleva confianza, que lleva seguridad. Mucha gente en el pueblo de Dios quejándose. Diría Dios, pero bueno, pero déjame aunque sea que termine de hablar para yo pronunciarme.
Por eso es que dice, me contenta esta palabra, 11:24, dice, y cuando estéis orando, viene la segunda nuevamente, el tema del perdón. Dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Diga. Yo les digo algo, parece mentira, pero estuve revisando en los diferentes libros, en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en las epístolas de Pablo, en los libros de Santiago, y cada vez que hablan de la oración, incluyen el tema del perdón. Es increíble. O sea, sí, pidamos dándole gracias porque lo recibimos, declaremos como hechos lo que estamos esperando, tengamos un corazón de fe, pero aquí el comodín es perdonar. Aquí el comodín es pedir perdón. Yo por aquí hice un escrito, vamos a ver si la iglesia lo pasa. Por aquí lo escribí, ¿no? ¿Cuántos han ofendido? Levanten la mano los que han ofendido. Muy bien. Sensatos. ¿Cuántos son los que han ofendido? ¿Cuántos los han ofendido a ustedes? Eso sí es verdad que bastante. ¿Verdad? Viene la tercera pregunta. ¿Cuántos han ofendido con culpa? Hay muy poquitos con culpa. Ok. ¿Cuántos han ofendido sin culpa? Todos dijeron que habían ofendido, ¿verdad? Yo también he ofendido, no está claro. Pero la pregunta es, ¿cuántos han ofendido sin culpa, sin culpa? Sin culpar. O sea, oye, me equivoqué, perdone, de verdad. ¿Cuántos han ofendido sin culpa? Una buena cantidad. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos han ofendido con culpa? Con culpa. Bueno, yo los felicito a ustedes, de verdad. Dense un aplauso. Porque eso es reconocer. Eso es reconocer. Porque una persona que haya ofendido sin culpa no es lo mismo que lo haya hecho con culpa. ¿Verdad? Cuando yo ofendo, aunque ofensa es ofensa, sin culpa tengo que encontrar, o sea, la posibilidad de decir, perdóname. No tengo la culpa, porque si tú no tenías la culpa de ofender o de hacerle daño a otro, menos el ofendido, menos el que se le causó daño. Entonces hay gente que ofende sin culpa y piensa que es exculpado. ¿Aló? Voy a repetir. Hay gente que piensa que como ofende sin culpa, es culpado es la palabra, pero es exonerado. No, porque yo no lo hice sin querer. Yo no lo hice, yo no tengo nada que, porque yo no lo hice con querer, pero es que con querer o sin querer ofendiste. Aquí el tema es ofender. Ahora, ¿qué sucede? Que la gente, por lo general, cuando cree que no tiene culpa al ofender, no tiene nada que restaurar ni nada que sanar con el semejante. Y de verdad, o sea, es un daño. Ahora, es más fácil, por eso que cuando les pedí que levantaran la mano, los que lo habían ofendido, todos levantaron las 2 manos. Porque es más fácil ver cómo a uno lo ofenden, pero no ven la ofensa que uno hace con el semejante. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿qué es importante? Porque si algo quiero dejar en este servicio es que tu corazón quede apto para que todo lo que pidas Dios te lo conceda.
tengo que profundizar en el tema del perdón, porque la oración pasa a ser un elemento, en la oración pasa a ser un elemento fundamental el perdón o el perdonar. Mire, es tan terrible este tema, es tan terrible, que conozco gente cuya persona que los ofendió ya no existe, y aún así no lo perdonan. No, es que no puedo, pastor, no puedo, hijo, no te estás haciendo daño. ¿Qué tal si te lo hago que reviva? Mentira. Yo me imagino que lo va a matar ahí. Pero no sabe que el daño se lo está haciendo a sí mismo. Hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, mayores inclusive, que fueron abandonados por sus padres. Y por esa razón piensan que como se les olvidó en la mente, no le han cauterizado el corazón. Y la persona es buena, es correcta, es noble, quiere hacer su trabajo, pero resulta que no ha podido perdonar, que no ha podido pedir perdón. Y cuando vamos a la presencia de Dios, hay un estorbo. Importante, muy importante, que anida nuestro corazón. Ahora, habría que entender que es para ti perdonar. Porque hay gente que dice, yo no tengo nada, pero lo dice de boca y de mente. Pero cuando no ves al prójimo o al que te ofendió con el mismo corazón como ves a un ser querido, ya de ahí el corazón está cauterizado. Dícese de cauterizado aquel corazón duro, que no cede, que no avanza, que le produce incomodidad o malestar cuando a otra persona, por ejemplo, le está yendo bien, o cuando otra persona, cuando esa persona tiene algo contra alguien, contra uno de nosotros. Importante este tema. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, del 43 al 48, dice así: oíste decir que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mira si es importante entender que no podemos ni siquiera tener una pizca de nada contra nadie si Dios nos manda a orar hasta por nuestros enemigos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, la palabra no solamente nos pide que no tengamos nada contra nadie que nos haya hecho daño, sino que aún con los que nos hicieron daño, por ellos hay que orar. Ultrajan, la palabra ultrajan refiere a abusar, a maltratar, a insultar, a agredir, a hacer daño. Imagínate si la Biblia me pide que yo deba orar por los que me ultrajan. ¿Cómo no va a ser un estorbo cuando de perdonar a alguien por simplemente no tener un corazón limpio para esa persona se trata? O sea, es tan evidente. Por eso es que una cosa es lo que nosotros querramos y podamos hacer, y otra cosa son los principios por los cuales se maneja el reino de los cielos. Hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, todos podemos. Si yo les preguntaría cuántos aman a Dios, cuántos quieren seguir su camino y cuántos lo hacen, todo el mundo dice, wow, pero hay unos principios que aplican, y esos principios
Hay que cumplirlo, querramos o no querramos, si queremos ver la mano de Dios en nuestra vida. Hay gente que no tiene la posibilidad de decir no. Yo vi una oportunidad y de verdad me ministra mucho este tema de un hombre que se paró, estaban en una palabra como esta, donde pedían que si hay alguien que no perdonara, que por favor pasara para que aquí perdonara, delante de la presencia de Dios perdonara a ese hermano. Y ese señor se levantó, se colocó en el lugar y dijo: perdón, yo voy a sacarme esto de mi mente, de mi corazón. Yo quiero que usted me dé un micrófono. Le dice al pastor, el pastor le entrega su micrófono y él dice: yo quiero perdonar a fulanito de tal, y lo nombra y dijo: esa persona está aquí en la iglesia, esa persona mató a mi hijo. Eso fue impactante. Eso sucedió en la iglesia Casa de Oración Barquisimeto con mi apóstol Rogelio Mora, y él le dijo: fulanito, yo quiero que pases aquí porque yo te quiero pedir perdón. Yo quiero de verdad quitarme esto de mi corazón porque no puedo vivir, no sigo viviendo, no vivo, no me siento bien, y yo quiero pedirte perdón porque yo necesito que mi corazón sea sanado. Bueno, usted se imagina lo que pudo haber acontecido en esa iglesia. Pero de verdad, si un hombre de este tipo, cuyo hijo fue asesinado por alguien que hoy estaba en el mismo lugar, usted se puede imaginar lo que puede significar para Dios que cualquier atadura que tú tengas en tu corazón, cualquier malestar, cualquier traba, hoy pueda acabar por causa de ese perdón. Porque en todos los versículos, en los libros de las Sagradas Escrituras, me aparece que cuando oremos tenemos que pedir perdón. Tenemos que perdonar. ¿Y sabe dónde se esconde el enemigo? Yo no tengo nada contra esa persona. Esa persona no, para mí no, lo hace un X, lo hace un neutro. Pero resulta que en ese X o en ese neutro hay falta de perdón. ¿Aló? Están muy calladitos ustedes, de verdad los felicito. Muy obedientes. Vamos al primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así, estamos terminando. Dice así. Dice: vosotros, maridos, mira esta otra, ay Dios, agárrense los maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo vamos a vivir con ellas? O sea que no es fácil vivir con ellas. Perdón. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow, qué compromiso el de nosotros. Para vivir, o sea, el hombre es la cabeza, y por lo general las bendiciones vienen a través de la cabeza para la familia. Para resumirlo, ¿cuántos lo creen? Pero la palabra dice que si nosotros los hombres no tratamos como vaso más frágil a nuestras esposas, oremos lo que sea, pero ellas van a tener un límite, un techo. No van a fluir. Levántense, denme un aplauso a las mujeres, por favor. O sea, trabajemos lo que trabajemos, hagamos lo que querramos, preparémonos en cualquier área, documentémonos, pero si no tratamos a nuestras esposas como vasos más frágiles, nada va a pasar.
¿Dónde está la hermana que...? Y de verdad que hay gente que trabaja y busca y le da, pero resulta que no le resulta. Por eso es que las mujeres, o sea, dice la palabra, o sea, entiendo que el Señor dice, si tú quieres que tus oraciones yo las escuche y las responda, trátame a la mujer que te di como vaso muy frágil. Bueno, el aplauso se debe escuchar más grande porque son más las mujeres que los hombres. Ahora sí vamos a terminar. Vamos a terminar con el primer libro de Timoteo. Vamos al primer libro de Timoteo. Vamos a primero, mira cómo Desiree se ríe. La hermana Desiree está gozándose un imperio allí. Bendito Dios. El primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y con ella terminamos. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Que oren dónde? En todo lugar. Levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Ustedes se dan cuenta que para la oración todo tiene que ver con el corazón. Repito, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Definitivamente hay que tener el fruto del Espíritu Santo con nosotros. Hay que tener un corazón afable y apacible. Hay que tener un corazón manso. Hay que creer que existen unas condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones. No a todo el mundo Dios le responde las oraciones, y no porque no quiere. Pero yo entiendo algo así como que tú tienes normas en tu casa. Y tú puedes entrar a una casa y entras normal. Y cuando menos acuerdes, ven, pasa para el cuarto. Y eso es normal para esa casa. Pero hay casas donde tú tienes que entrar solo hasta la sala. Hay otras que solo hasta el porche. Porque cada quien pone las normas de su casa. Mira, aquí no, por ejemplo, una norma de esta iglesia. Y yo respeto a las otras iglesias porque esta iglesia, gracias a Dios, abrió sus puertas para todo el que quiera hacer eventos cristianos. Bendito Dios, como Dios se obra aquí. Pero nos han insistido mucho con esto de que, por favor, pastor, no podemos entrar a comer en la iglesia con una galletica y con una... No. La norma de nuestra iglesia es que aquí nadie come. Porque aquí el alimento que llena es el alimento que solo el Espíritu Santo da. Pero ahí me llegó un apóstol muy querido, que por cierto ahorita está preparando la vigilia, y me dice: apóstol, por favor, deje que la iglesia, dejen que la entre con comida. Y le dije: no, mi apóstol, hay otras iglesias que dejan, aquí no. Yo quiero preservar la majestad del templo. Y de verdad que ha traído, y yo lo respeto a ellos, y no es nada, no es que yo sea mejor que ellos, ni ellos mejor que nosotros. Pero lo que quiero figurar es que el reino tiene sus particularidades. Pastor, yo oro, yo voy a la iglesia, yo me veo todos los discipulados, yo me hinco de rodillas, yo ayudo al necesitado. Pastor, mire, yo diezmo, yo ofrendo. Pastor, yo ayudo. Sí, está bien todo. Pero si no perdonas, las oraciones no van a ser respondidas. O sea, haz lo que quieras. O sea, es un requisito, es una condición sine qua non de parte del reino de los cielos.
un principio del reino. Y como eso hay otro, inquebrantable. Y Dios dirá, wow, mira cómo mi hija busca al necesitado, mira cómo mi hijo busca a Dios, mira cómo mi hijo me busca en la madrugada, mira cómo mi hijo ayuda a otro, pero no perdona. Miren, bueno, ¿ustedes saben cuál puede ser el ejercicio hoy fundamental? De que por un instante ustedes piensen a quién tienen que ir, a quién tienen que llamar, a quién tienen que mostrarle su afecto o decirle, mira, wow, ¿sabes qué? Este año me he encargado de llamarlos a todos los que tenga que llamar. Porque a veces pensamos que por la distancia y el silencio no hay nada, pero Dios sí está viendo eso. Y Dios va a ver el sacrificio, porque no es precisamente conforme a nuestros hábitos. Pero si queremos en esa comunicación fluida, como lo comentamos al principio, en esa comunicación con Él, declarando como hecho lo que estamos esperando, yendo a su presencia, quebrantándose con Él, adorándolo. O sea, de esa misma manera tenemos que hacer un sacrificio que para muchos puede ser mayor el ir a un hermano de sangre, inclusive a un padre, a un vecino, al compañero que estuvo contigo sentado aquí en la iglesia, a la hermana que estuvo aquí en la iglesia y que a lo mejor te calumnió o a lo mejor hizo algo. Porque yo creo, y así lo declaro en el nombre de Jesús, esta será la iglesia ejemplo en cuanto a perdón.